Grabando podcast. ¡Acción! Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a esta serie especial de 6 episodios dedicados a teoría musical. Yo soy Pablo Romé y aquí Margarita conmigo. Y se me ha olvidado lo que tengo que decir. Si crees que la teoría musical es muy difícil, que es demasiado complicada, que no sabes ni por dónde empezar, estás en el sitio adecuado, porque aquí vamos a estar explicando los conceptos más básicos, más importantes de la teoría musical de manera sencilla y práctica. Este espacio es para ti si tienes curiosidad sobre este tema que es la teoría musical y sobre todo hoy que vamos a hablar de escalas. Eso es. ¿Qué decimos siempre en este podcast antes de empezar? Afina, que empezamos. Una cosa, si eres pianista y tienes que afinar las 210 cuerdas que tiene, ¿cuántas cuerdas tiene? 230 me parece. Si tienes que afinar las 230 cuerdas del piano, pues ponte el podcast de fondo, aunque sea. Sí, porque... Bueno. Bueno. Hoy vamos a hablar de escalas, concretamente de por qué son tan importantes las escalas, porque estamos todo el rato hablando de escalas, que si practicar escalas, que si escalas para allí, para acá, ¿por qué? Que sí. Oye, Margarita, solo se va a reír, no va a hablar. Muy bien, pues empezamos el episodio de hoy con una pregunta. Bueno, la pregunta del episodio. ¿Por qué las escalas musicales son tan importantes? Vamos a hablar un poco de esto en general. Luego vamos a ir a 3 preguntas concretas que hemos visto que es las que más se repiten, ¿no? Y luego vamos a responder preguntas que hicisteis en el episodio anterior. Primero, hablamos un poco sobre el por qué son tan importantes las escalas y luego ya las definimos, ¿vale? Pero vamos a decir un poco por qué. Vale, pues yo diría que son súper importantes porque son la base de la construcción de la música que conocemos hoy en día en el mundo occidental. Vale. Aunque en realidad yo creo que en el resto de músicas de otras culturas también. Sí, hay otro tipo de escalas con otro tipo de distancias entre las notas que incluso nos pueden parecer desafinadas. Total. Pero bueno, que para esas culturas... No están desafinadas, estamos desafinados nosotros. Es decir, yo diría que es una herramienta que utilizamos para explicar, vamos a decirlo así, de forma matemática o de forma teórica, cómo está hecha la música o cómo otros hicieron música en el pasado. Eso sí, sí, me ha gustado. pero sí, te ha quedado genial. Entonces, yo creo que es buen momento ahora para empezar con la siguiente pregunta. Y es una de las básicas, de las que me gustan a mí, de las definiciones. Y es, ¿qué es una escala musical? Vale, pues una escala musical es un conjunto de notas que están ordenadas de una manera concreta, ¿vale? Depende de la escala. Y entre esas notas hay una distancia también concreta. Vale, entonces, un día dijeron unas cuantas notas, dijeron, vamos a juntarnos. Y otro dijo, venga, pero en un orden concreto, ¿no? Sí. ¿Y ahí se creó o cómo va eso? Más o menos fue así. Bueno, luego hablaremos de por qué existen y todo esto. Exacto. Pero ahora me gustaría que me hicieras esa explicación como si tuvieras 6 años. Vale. Bueno, pues son una serie de amiguitos. He dicho 6, no 4. Vale. Pues son un conjunto de sonidos, un grupito de sonidos que están colocados de manera como si fuese una especie de escalera, ¿vale? Ascendente o descendente y ya está. Y poco más, ¿no? Porque... Vale. Explícamela como si tuviera 4. Vale. Pues es un grupito de amiguitos. Cada uno tiene su voz, es decir, cada uno tiene un sonido distinto. Vale. Y están todos como ordenados de una manera que a ellos les gusta, ¿vale? Este grupo de amigos. Vale. Y cada uno tiene su función en ese grupo, ¿vale? En una escala cada uno tiene como una tarea que tiene que hacer. Eso viene. Ya entiendo un poco más. Entiendo, o sea, de mi cabeza de 4 años sale la elucidación de que una escala es una serie de notas organizadas que crean una base para melodías y armonías, ¿verdad? Muy inteligente. No es que lo haya leído. No, además con 4 años que sepas leer es fascinante. Vale, entonces simplemente vamos a, de momento, describirlo así, esa serie de notas. De manera muy básica. Veremos ahora lo de la organización y muy importante eso de que cada una tiene su función y que eso sirve para crear melodías y armonías, que son al final las 2 bases con las que construimos música, ¿no? Total. Hay más, pero bueno, pero esas son las más importantes. Pregunta 2. ¿Por qué existen las escalas mayores y menores? Te pregunto yo a ti. Pregúntamelo. ¿Por qué existen las escalas mayores y menores, Pablo? Pues no sé, te lo pregunto yo a ti. Nada, ya lo digo. Pues mira, el por qué existen, eso es una pregunta que la gente se hace, ¿no? Yo diría que no existen por otra cosa, sino por la expresión humana. Es decir, ¿desde cuándo existen?
yo no diría, no sabría. Existen, o sea, desde que el hombre canta, Escalas. existe eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que luego hasta Pitágoras no se empezó a ordenar, o bueno, no sé si a lo mejor antes, pero los pitagóricos hicieron ese orden, ¿no? Descubrieron la octava para ordenarlas mucho más, ¿no? Y luego las distancias entre unas y otras, ¿no? Exacto. Que ahí hay mucho que hablar. De hecho, Sí, podemos hacer una serie de 6 podcasts solo de esto. este tema, sí, sí. Entonces, la pregunta era ¿por qué existen, no? Diría que luego, a lo largo del tiempo, se han ido cantando canciones por diferentes motivos, siempre para expresar la expresión humana, las emociones, ¿no? Y, curiosamente, se ha ido reforzando la idea de la escala mayor para las canciones más alegres, ¿no? Como, por ejemplo, un ejemplo que me viene es el Himno de la Alegría. Esa es una escala mayor. Exactamente. Y las escalas menores para expresar otro tipo de emociones, como la nostalgia, tristeza, no sé, la pena. Sí. Luego hay más escalas, ¿eh? Pero en la música occidental esas son las dos más importantes y más utilizadas. Exactamente, sí, sí. ¿Vale? Qué guay. Muy bien explicado. ¿Sí? Entonces, ya he hablado de la diferencia de carácter entre las mayores y las menores. ¿He dado un ejemplo? De las menores, no. ¿Te acuerdas algún ejemplo de una canción menor Pues para que la gente pueda...? Por ejemplo, para Elisa, que es muy conocida, está en base a una escala menor. Vale. Y también da esa sensación un poco más melancólica, ¿no? Vale, aunque tiene alguna nota extra, ¿no? Claro, eso es. Eso pasa siempre. Exacto, en cualquier música que escuches, lo más común es que haya un poco de mezcla, ¿no? De escalas mayores, escalas menores, porque al final estamos jugando siempre con distintas emociones, ¿no? En la música. Vale. Viendo un poco esto, que es una escala, por qué existen mayores y menores, antes de empezar en cómo practicar las escalas, ¿se te ocurre alguna otra pregunta de teoría que se suele hacer mucho, que te hayan hecho tus alumnos de lenguaje musical durante los años? Sí, por ejemplo, ¿qué otros tipos de escalas hay, no? Esto es una curiosidad vale. que tiene mucha gente. De las que más utilizamos, yo diría que son esos modos griegos, que la gente a lo mejor les va sonando, ¿no? Que se utiliza mucho en la música moderna. En el jazz, que a veces cuando escuchamos cosas así, esto no suena muy a clásico, suena a otras cosas. Pues En la música de cine también. Exacto, se están utilizando otras escalas, que no vamos a hablar hoy de ellas, pero muy interesante, es un tema... Si quieres que hablemos, poner un comentario. Eso es. Y ahora te diría yo, como músico que ha pasado por el academicismo clásico, ha estudiado jazz y también está en flamenco, para mí la visión de las escalas me lo da el jazz. Es decir, en jazz hay complejos armónicos, ¿vale? Complejo diatónico, complejo armónico melódico, las escalas napolitanas, las escalas japonesas. Hay muchos que luego dentro de ellos tienen subcomplejos y esos son los modos. Entonces, no se queda, es decir, para clásico es escala mayor, menor, armónica, melódica y los modos. Y para jazz hay un porrón más. Claro, claro. Y luego escalas como, vamos a decirlo así, inventadas o forzadas, ¿no? Y bueno, es un mundo apasionante. Parece bastante complejo. Sí, y subcomplejo. Y eso... Igual, habiendo hablado un poquito de esto, que son cosas que suelen salir, ¿no? Te diría, ¿cuál es tu escala favorita? Pues es que depende de mi etapa. Antes era la menor, curioso, pero hace mucho, en mi adolescencia. Luego pasé por re menor y ahora estoy en mi bemol. No se sabe si mayor o menor, depende. Anda, a mí que sea el nombre me da igual. Yo lo que veo es más las diferencias. Pero yo sé que hay mucha gente que dice, no, es que mi bemol queda más bonito que el do. Y es curioso porque... Para mí es igual. Sí, y es un poco absurdo porque en el piano concretamente, que es lo que toco yo, está todo afinado de manera temperada, o sea, todo igual. Entonces da un poco igual, no da igual, pero sí que no hay mucha diferencia entre tocar en una escala u otra, en otro uno y otra. Otra vez sale el tema de las afinaciones y los temperamentos, eso lo haremos otro día si queréis. Yo diría que mi escala favorita, me lo pregunto a mí mismo porque tú no me lo preguntas. ¿Cuál es tu escala favorita? Yo diría también dos porque durante mucho tiempo fue la Frigia mayor y la Lydia Flat 7, esas me encantan. Vale. De hecho, en clásico creo llaman escala Prometeo o algo así. Son dos escalas así curiosas. Sí. Bueno, una de ellas es la de los Simpson. Claro, claro. Y la otra es la que se usa mucho en flamenco. Ay, pues sí, en realidad... Ahora no puedes cambiar. No. Ahora quiero yo también la Frigia. Vale, pregunta 3. ¿Cómo practicar escalas para mejorar como músico? Porque eso es una cosa que cuando tus amigos te dicen, ¿qué estás haciendo? Y dices, pues escalas. Siempre los músicos decimos eso, ¿no? Es verdad, sí. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo practicarlas? Vale. Y claro, me imagino que tu respuesta será como más enfocada a piano o quizás lenguaje musical. ¿También se puede practicar el lenguaje musical como teoría escalas? Sí, perfectamente. O sea, se puede practicar desde la parte de teoría, que es básicamente estudiar cómo está estructurada cada escala, ver cómo se forman todas las escalas desde todas las notas, pero bueno,
También es muy interesante cantar las escalas, ¿vale? El lenguaje musical, cantar las escalas y ver cómo modula un poco la voz según la escala en la que estamos también. Y en el piano, que igual, o en la guitarra, no en el instrumento, mejor dicho, que igual es lo que más suele interesar, pues yo empezaría con la escala más básica, que es Do mayor, ¿vale? Es la que siempre solemos empezar porque no tiene teclas negras, vamos, y además es fácil de tocar. Y ya a partir de ahí ir explorando otras escalas según las piezas que vamos tocando, ¿vale? Yo siempre supedito la escala a la pieza o al repertorio que quiero tocar. Vale. Muy interesante y súper completa es la respuesta. No sé qué decir algo más. A lo mejor diría practicarlas utilizando metrónomo, ¿no? Ah, muy bien. Tocarlas lentamente, no estar ahí así, porque exacto. la velocidad viene con el tiempo. Exactamente. Con ritmos, ¿no? Distintos ritmos que puedes jugar, ¿no? Puedes hacerlo con swing, que eso queda muy chulo y es más divertido que estar haciendo escalas para arriba y para abajo. Igual también no hacer escalas para arriba y para abajo, sino decir, voy a utilizar esta escala para crear melodías. Vale, decir, vale, esta escala tiene do, re, mi, fa, sol, la, si. Esas 7 notas, ¿no? Da igual la octava. Pues voy a usar do, re, mi, fa, sol, la, si para hacer alguna melodía, a ver qué pasa. Genial, improvisar entonces un poquito, Sí, ¿no? sí. Inventar un poquito melodías. Vale, se podría hablar igual muchísimo de esto, Muchas ¿no? maneras de practicar. Y una pregunta más antes de ir a las respuestas es, bueno, no es una pregunta, es un test que le voy a hacer a Marga aquí que no sabe. Le voy a decir, ¿qué notas tiene la escala de...? Pues le digo una rara y a ver, ella se me las dice, ¿no? Porque la escala de do es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero cuando ya cambiamos de escala salen sostenidos, bemoles o cosas así raras, ¿no? Entonces le voy a hacer una pregunta, chan. Luego ya me puede hacer a mí. ¿Qué notas tiene? Y te digo una difícil o fácil. Elige. Venga, difícil. Vale. ¿Qué notas tiene la escala de do sostenido mayor? Vale, do sostenido, re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, sol sostenido, si sostenido... No, la sostenido, si sostenido... No, está bien, se la he dicho ella, evidentemente lo sabe, pero es una escala que cuando se lo dices a un alumno duda mucho, y es simplemente igual, pero con sostenido todo. Totalmente. ¿Lo puedes decir más rápido? Sí, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, fa sostenido... Eso, así que hay que decirlo. ¿Vale? ¿Me quieres decir también? Sí, Pero vale. yo elijo súper difícil. Súper difícil, vale. No tiene por qué ser ni mayor ni menor, puede ser de otro. Vale. ¿Estoy nervioso? No, pues te voy a decir fa sostenido, frigio. Ah, Fa sostenido, sol... ya. Te lo digo, a ver. Fa sostenido, sol, la sostenido... No, pasa palabra. Lo dejo para... Fíjate, eso en guitarra me saldría así rápido, Claro. pero para pensar las notas interesante. me saldría, pero no lo quiero hacer ahora, por no... Claro, para no chulearte. Sí, tampoco hay que chulearse. Vale, entonces, momento... Piano. No, digo, Claro. momento para... Ay. Momento para las preguntas. Muy bien, pues veo que el vídeo anterior ha tenido muchas visitas y también muchos comentarios. Hay como 26 comentarios aquí, algunos con preguntas, otros no. Pero voy a leer pues algunas de las primeras. Algunas son breves, otras un poco más largas. Y todos son preguntas interesantes, porque os habéis tomado el tiempo de hacerlas y vamos a tomarnos nosotros el tiempo de responderlas. Dice Mex1968, si no tengo oído musical, ¿qué puedo hacer para desarrollarlo? ¿De qué estamos hablando el otro día? Estamos hablando de ritmo, ¿Vale? concretamente. Igual le viene la idea de oído musical, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para desarrollar el oído? Pues fíjate que las escalas vienen genial para desarrollar el oído y, bueno, el ritmo también, evidentemente, pero conocer un poquito las escalas, incluso cantarlas, ¿vale? Aunque las cantes tú solo en la ducha, pero familiarizarte con los sonidos y cómo se van ordenados en las escalas, luego parece mentira, pero es que identificas todo mucho mejor cuando escuchas algo. Sí, es como que como las practicas, las oyes muchas veces sabiendo lo que son y luego cuando los oyes por ahí lo identificas. Exacto, mira, aquí me sale una comparación que es cuando estudias fonética en un idioma, ¿no? Por ejemplo, estás aprendiendo inglés, si estudias fonética y entiendes los sonidos de las pronunciaciones, es mucho más fácil que luego entiendas el inglés, ¿no? Que esto es una de las cosas que nos suele pasar, que no entendemos cuando escuchamos. Qué bien. Dice ahora también Mex1968, otra pregunta breve, dice, ¿cuántos años son para aprender teoría? Vale. Si te refieres a nivel académico, se estudia teoría durante toda la carrera en realidad, ¿no? ¿Sí? Porque son distintos ámbitos. Pero como que el solfeo son Vale, 4. solfeo son 6 años en el conservatorio. Vale, 6. Bueno, depende un poco de la escuela y del conservatorio. Claro, ¿vale? que no es solo teoría, ¿no? Claro, eso es. Pero si a lo mejor se refiere un poco, si empiezas así un poco a nivel más como un hobby o una afición, pues es que es como un campo de conocimiento muy amplio, pero lo básico, es decir, la parte que más te interesa, a lo mejor para tocar la guitarra o el piano,
a lo mejor en 2-3 años, según lo que vayas dedicando, ya tienes una base bastante buena. Yo incluso diría menos, porque es como si te pones 100% a teoría, Claro. sabes que digo, a lo mejor en 2 meses sabes todo lo que hay que saber, claro, no tienes a lo mejor la agilidad, Claro. pero es como, tampoco es tanto, lo único que la estiramos para hacerla más masticable, comestible, digerible. Sí, me ha entrado hambre. Ya, yo también. Se nota que tengo un croissant ahí para luego, ¿no? Sí. Otra pregunta, dice Marcos, bueno, la pregunta es, voy a leerla entera. Dice, yo tengo una de esas preguntas raras, como las que me gustan a mí. Me dijeron antes, antes eran 4 líneas el pentagrama, ahora son 5, pero ¿por qué siguen poniendo notas tan arriba o tan abajo del pentagrama? ¿Habría que agregar más líneas? 6 líneas. ¿Sería conveniente que cambiara? Dice que no sabe leer música, pero lo dice lo digo de ver partituras. Interesante. Pues es algo que probablemente se haya discutido varias veces en el ámbito académico. Yo creo, lo más probable es que no se hagan todos estos cambios, que tendrían cierta lógica, porque ya hay tantísimo repertorio y hay un sistema tan grande y fuerte creado en torno a tal y como está el pentagrama, que poner más líneas o cambiar eso sería peor que estar poniendo las líneas divisorias, las líneas adicionales. Al final son 5 que son más manejables, no visualmente, claro. 2 para arriba, 2 para abajo, 1 en medio. Y si pones 6, que bueno, los guitarristas estamos muy acostumbrados porque la tablatura son 6, pero es un poco más lío. Claro. Entonces, 5 son manejables y luego las líneas, al principio parecen raras ver tantas líneas, pero luego ves un mi claramente que son 3 líneas y fa que son 3 arriba. Sí, te acostumbras a todo al final, sí. Y a mí que me gustan esas preguntas raras, investigar en las cosas, ¿por qué son así? Me acuerdo de una respuesta de un profesor de jazz que decía, no sé si era verdad o no, seguramente sí, pero lo decía con tal precisión que era pasmante. Decía, en 1939, febrero, y hubo una convención en la que se decidieron muchas medidas. Es decir, 1 metro, ¿cuánto mide? ¿Vale? Vamos a hacerlo algo general. Bueno. Un la, ¿cuántos hercios son? ¿No? 440. Pues en esa convención se decidieron muchas cosas, entre ellas quizá esta. ¡Anda! Interesante. ¿Vale? Entonces eso, en cierto momento se decidió esto y vamos a dejarlo así, que es una de las pocas cosas que hay medio universales, ¿no? Sí, eso es, porque si no nos volvemos... Igual, eso es mucha opinión personal y un poco de historia, puede que inventada. Aquí Pablo González, un saludo Pablo porque es uno de Momento de Guitarra, dice, bueno, hablaba que hace años empezó a aprender guitarra, que fue una buena decisión y que había descubierto que la actividad le está funcionando muy bien. Dice que antes de empezar a estudiar una partitura, la lee primero, ¿no? Que mejora su lectura, que le ayuda a afianzarme y a dar seguridad, ¿no? Y a entender de qué va la cosa, dice. Me ayuda a memorizar adecuadamente la obra, a detectar los compases difíciles y los que van a dar guerra, ¿no? Y a empezar a entenderla. También le facilita la interpretación con la guitarra. Entonces, la pregunta, por llegar aquí y por tener el contexto, dice, creo que estamos planteando unos cuantos, al menos yo. Margarita hace luego tiempo que dio un curso de guitarra y bueno, dice, la pregunta, después de todo esto es, ¿para cuándo la continuación? Pues, oye, pues pronto. Vale, en Momento Guitarra hay un curso de teoría que di yo, el primer curso, que a lo mejor que lo vamos a rehacer porque no me gustó del todo y lo va a hacer Margarita. El segundo lo hace ella, está ya grabado. Y en Momento Piano también hay ya curso de teoría 1 eso es. Y el de 2 me parece que no, ¿no? Todavía no. Al igual, esta pregunta de Pablo nos ha servido para hablar un poquito de la escuela, que es verdad que no hemos hablado casi nada. Sí, es verdad. Pues mira, me acabo de acordar de que dentro de poco vamos a hacer una semana de impulso, de entrenamiento en Momento Piano, de técnica. Así que bueno, si tenéis curiosidad, lo vamos a dejar en la descripción. Sí, lo verán, porque hablaremos de ello. Otra pregunta, además dice pregunta rara también, de las que me gustan. Dice Mari, hola Mari. Muy interesante y didáctico el podcast. Felicidades a ambos. Tendría más preguntas, pero hay una que me tiene intrigada. Si la clave de sol empieza en la nota sol, segunda línea, ¿por qué la clave de fa empieza en la nota re? O sea, en la cuarta línea. Ah, vale, en la nota re con respecto a la de sol. Sí. ¿Qué problema habría de haberla colocado en la quinta línea que se llama fa? También. ¿Lo han hecho para fastidiar? Bueno, ¿también para fastidiar? Pues esto tiene un sentido de alguna manera. Es verdad que podría haber sido así y ya está, pero en realidad no haría falta otra clave. Con la clave de sol no se hubiese valido. Y en realidad está escrito así porque para las personas que van a tocar un instrumento con notas bastante graves o van a cantar notas graves, les es mucho más cómodo que las notas estén escritas con el fa en cuarta,
para no salirse ni mucho por arriba ni mucho por abajo, ¿vale? O sea, es como para recoger todas las notas que van a utilizar normalmente en el pentagrama. Para que no haya demasiadas notas, líneas adicionales. Exactamente. Lo que preguntaba también por ahí Mex, ¿no? Sí, es básicamente, sí. Y yo también digo una cosa, que como me fijo en esas cosas, detalles, tonterías, ¿no? Yo hay una cosa que pongo un nombre al do. ¿Sabes cuál es el do? Sí. Tú obviamente lo sabes. Pero te digo a ti, oyente, ¿sabes cuál es el do? Esa nota que se pone como fuera del pentagrama, que tiene como una línea que le parte, que hace como que parezca un platillo volante. Sí. Yo le llamo do platillo volante. Sí. Pues ese do platillo volante, en la clave de sol es un platillo volante, está abajo, y en la clave de fa es un do también, que es un platillo volante, sí, y está arriba. Y es el mismo sonido. Y es la misma figura. Entonces, para igualarlo, para que, por ejemplo, una clave de sol arriba y la de fa abajo no se confunda esa nota, es la misma. Entonces, sí, el do, ese con la línea en medio, es do arriba y abajo. Sí, sí. A lo mejor es un poco raro esta explicación, pero... Sí, sí. Vamos, que si buscan la parte visual lo van a entender mejor, pero sí, sí, eso es un detalle importante, porque además es como muy visual, ¿no? Cuando vas a tocar el piano, que tienes ahí tus dos pentagramas. Por hoy ya no hay más preguntas, así que vamos a la última sección. Vale, pues esta despedida, esta última sección, muy bien, pues vamos, y estamos ya. Y esta última sección, y esta y esta última sección la vamos a dedicar, como no, a hacer un pequeño repaso, resumen de lo que hemos hablado y la despedida. Sí. Entonces, ¿qué hemos hablado hoy? Hemos hablado de escalas musicales, ¿por qué son tan importantes? Hemos respondido a algunas preguntas. Sí. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, ¿qué es una escala musical, no? Como por ejemplo también, ¿por qué existen las mayores y las menores? Exactamente. ¿Cómo practicar escalas? Y hicimos una prueba, un test, en el que me ganó Marga con la escala. Y... ¿qué más dijimos? Pues hemos dicho muchas cosas, como por ejemplo lo del croissant que tenías para después. Y en definitiva hemos hablado un poquito más de escalas para refrescar el concepto. Sí, para que te entre un poco el gusanillo de aprender más escalas, de practicar más escalas, que viene genial para la técnica. Oye, que he pensado que la frase esta final un día la vamos a hacer al revés. Yo toco la guitarra y tú la dices. ¿Qué frase final? La de toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres. Chao.